A lo largo de los años, diversos artistas han creado hermosas obras de arte, algunas tan fieles a sus modelos, que parecen ser capaces de generar las mejores fotografías. Otros, por su parte, crean escenas fantásticas y criaturas que la naturaleza jamás podría diseñar. Por otra parte, existen los artistas que crean cosas que parecen extraídas de una pesadilla. La sangre, deformaciones y mutilaciones son solo algunos de los recursos que utilizan a la hora de crear sus espantosas obras de arte. Ejemplos hay muchos, pero el artista del que les hablaré ahora no fue censurado por su arte impactante y absolutamente aberrante. Fue eliminado por completo de la historia. Sus obras fueron quemadas y él no solo fue eliminado a nivel social, también fue borrado de este mundo, desaparecido de la noche a la mañana. Y todo registro sobre él también fue eliminado. Pero, ¿por qué? ¿Acaso vivía en una época demasiado puritana? ¿Sus obras blasfemaban en tiempos muy religiosos? ¿O el nivel de detalle en sus trazos creaba escenas sexuales mucho más explícitas que lo que la sociedad del momento podía tolerar? No, el hombre conocido como Koji Sakurai nació en 1993 e hizo público su primer dibujo en el año 2015. Así es, hace apenas unos cuantos años, este hombre mostró su arte, uno que era extraño y aterrador a partes iguales. Pero en una época en la que el mundo ya no es puritano, es más, en una sociedad donde nadie es realmente bueno o inocente, ¿cómo es que este artista pudo impactar tanto en los pocos que conocieron su arte? Bueno, es difícil intentar explicarlo con palabras, pues sus potentes trazos decían más que 1000 palabras, pero como ya no existe ninguna de sus obras, tendrán ustedes que hacer parte del trabajo. Yo me limitaré a decirles lo poco que mis ojos, llenos de cataratas, pudieron ver, o mejor dicho, comprender, y lo que las personas, absolutamente aterradas al ver sus dibujos, decían de los mismos. Fui un amigo de Koji Sakurai, aunque creo que la palabra amigo es mucho decir, pero supongo que para sus estándares de vida, yo sí que podría ser considerado para él como un amigo. Antes de que su madre muriera en 2011, me pidió que cuidara de su hijo, pues ella era todo lo que le quedaba, y Koji era un hikikomori. De no haberle llevado comida, estoy seguro de que habría muerto un par de meses después de la muerte de su madre. También, y es importante aclarar, Koji Sakurai, hasta donde yo tenía conocimiento, jamás había dibujado a un nivel profesional. Nunca llevó un curso o algo similar, por lo cual me sorprendió mucho al saber que uno de sus dibujos había ganado una fama importante en pocos días. Claro, aunque quisiera mostrármelo, yo no podía ver bien, por lo que enseñármelo sería estúpido. Aún así le pregunté sobre su arte. Él, por vez primera en su vida, me habló con cierta emoción. Me dijo que después de la muerte de su madre comenzó a dibujar en una única hoja de papel, la que había hecho pública y vendido casi 5 años después. Así es, ese único dibujo le había tomado 5 años en concluir. No sabía muy bien qué decir. Era digno de admiración, claro que sí, pero la ganancia no valía el tiempo. Aunque no dije nada, solo estaba feliz de su felicidad. Antes de despedirme, me pidió que echara un vistazo a su próxima obra de arte. Me dijo que ya casi la acababa, lo cual me impresionó. Quizás había mejorado, pero me pareció raro que en solo unas semanas ya estuviera lista, lo que él llamaba su nueva obra maestra. Quizás el dinero lo había hecho desvariar un poco. Quiero decir, todos podemos tener un golpe de suerte, pero no dije nada y vi, aunque entre muchas comillas, lo que estaba haciendo. Mi vista era terrible en aquellos días. Ni siquiera los lentes más gruesos me permitían ver lo que decía un espectacular a 5 metros de distancia, pero aún así podía darme una idea de lo que estaba frente a mí, cosa que no ocurrió con el dibujo de Koji. Solo vi una enorme mancha y nada más.
Al notar cómo entrecerraba los ojos, el joven me dijo que en el anterior se había esforzado en el surrealismo, algo que no podrías entender en los primeros días o semanas, pero este era más veloz y que su impacto real se mostraría en pocos días. La curiosidad me invadió y maldije no poder ver prácticamente nada. A pesar de mi gran fortuna, nunca pude encontrar un tratamiento para la espesa nube que se formaba en mis ojos, aunque al poco tiempo agradecí mi pésima vista, pues fue lo que me salvó la vida. Como Koji había profetizado, su nuevo dibujo fue un total éxito en la pequeña ciudad donde residíamos, pero algo había comenzado a aterrar y llamar la atención de los pobladores, algo que afortunadamente dejó los logros de Koji en las sombras, y eso fue los reportes de numerosos suicidios. Como es bien sabido, en esta parte del mundo no son tan extraordinarios, pero lo que sí que era extraño eran las personas que habían muerto. 3 dueños de las obras de Koji, algunos de sus amigos muy cercanos y al menos un familiar de ellos, usualmente la esposa, y si tenían hijos en casa, estos también se suicidaban. Todo ello era muy extraño, pero en aquel momento solo pensé en recuperar los dibujos de Koji. No quería que aquello que lo estaba haciendo tan feliz desapareciera por unas muy extrañas coincidencias. No fue fácil recuperarlos, pero con suficiente efectivo, nada es imposible, excepto quizás tener ojos que funcionen. No le dije nada a Koji, pues él dibujaba más que nunca, y no quería que esos accidentes le hiciesen pensar que su arte estaba maldito. Pero así era. No divagaré demasiado en lo que sigue, solo les diré que hice una pequeña reunión donde les mostré a diversas personas los dibujos de Koji, junto con sus 2 últimas obras de arte, que según Koji, eran lo mejor que había hecho. Cuando los mostramos, todos los invitados enmudecieron. Pensé que había logrado superarse a sí mismo con sus 2 últimas obras, pero no se habían quedado mudos por el talento de Koji, sino por lo que estaba en esas hojas de papel. Comenzó con un grito cargado de absoluto y total horror. Luego otros 2 lo acompañaron, como en un coro de herejes quemados en la hoguera. Luego otros más, hasta que todos los invitados comenzaron a chillar enloquecidos. Pude captar el momento justo en el que sus cuerdas vocales se desgarraban, y casi pude ver cómo sus rostros se deformaban en una expresión absolutamente horrible. Ante mi pésima vista, todas esas personas cambiaron su expresión a algo muy similar al grito de Van Gogh. Pregunté aterrado qué ocurría, pero nadie me respondió. Solo vi cómo algunos se tumbaban y lloraban en el piso como bebés, otros azotaban sus cabezas contra los muros de concreto, y otros comenzaron a suicidarse, utilizando todo lo que tenían a la mano. Uno de ellos incluso desgarró su propio cuello con las uñas de sus manos, y otro se prendió fuego, lanzándose licor a la chaqueta, para acto seguido acercarse su mechero al pecho. Luego corrió hasta donde estaban exhibidos los dibujos de Koji. Ese hombre, quizás con algo de razón, decidió morir junto con aquellos malditos trozos de papel. Koji me ayudó a escapar, y los bomberos lograron salvar a los pocos que no habían decidido suicidarse en ese momento, cosa que conseguirían 2 días después. La policía los interrogó, igual que a nosotros, y de nuevo, gracias a mi gran fortuna, pude conseguir, aunque de manera incompleta, algunos de los testimonios de aquellas personas que vieron el arte de Koji Sakurai. Lo que pude conseguir me dejó absolutamente aterrado, pues ninguno de ellos había visto lo mismo en el interior de los dibujos de Koji, lo que mostraba eso, que yo solo distinguía como una mancha oscura, era algo indecible, horrible y una abominación absoluta. En esas hojas de papel se mostraban los peores terrores de las personas que veían el dibujo. De algún modo las líneas se conectaban de un modo especial, dependiendo de la persona que lo viera.
y lo que aparecía era tan horrible que simplemente no podían soportarlo. Le pedí a uno de mis asistentes que buscara imágenes que se asemejaran a lo que los testigos aseguraban haber visto en el interior, aunque él asegura que ningún artista podría interpretar de manera correcta lo que aterró tanto a los hombres y mujeres que vieron el arte de Koji. Las imágenes que dejo a continuación son lo más parecido posible a lo que algunas de las personas que sobrevivieron, al menos al incendio, vieron, porque nadie más que yo sobrevivió a ese acontecimiento. Todos los invitados se suicidaron, a pesar de los esfuerzos de las autoridades encargadas. No supe qué hicieron los demás, pero uno había metido la cabeza en el excusado hasta ahogarse, y otra se había mordido la lengua hasta arrancársela, poco después de que le pusieran la camisa de fuerza. Y a Koji, bueno, a él lo desaparecieron de este mundo y de la historia. Y casi me hacían lo mismo a mí, pero afortunadamente yo no era un desconocido como Koji Sakurai. Yo era muy conocido e importante. Solo me amenazaron con no hablar jamás sobre ese chico. Y así lo hice por casi 5 años. Pero tenía que hablar de aquel chico que solo dibujaba lo que podía. Por desgracia, ese algo era absolutamente abominable, aunque ni él sabía lo que era. 2 o 3 días antes de la exposición particular que hicimos, le pregunté en qué pensaba cuando hacía los dibujos. Él me respondió con lo siguiente: al principio nunca pienso en nada, solo hago una espiral que se hace más y más pequeña, hasta que el rostro muerto de mi madre aparece en mi mente. Al verla, intento replicar su rostro putrefacto en la hoja, pero siempre haciendo espirales. Cargo el grafito en el momento preciso para darle forma al rostro, cada vez más aterrador, de mi madre muerta. Claro, no siempre consigo hacer presión en el momento justo, por lo que debo intentar en otra vuelta. Dudo que Koji Sakurai tuviera un talento especial, pero esa extraña técnica y su esmero lograron crear algo que podría destruir a cualquier persona que tuviera la desgracia de ver su aterrador e increíble arte. Tres jóvenes caminan por las vías de un tren. Las ramas de los árboles a sus costados se inclinan siniestramente hacia ellos, como queriéndolos alcanzar. La madera bajo sus pies está muy vieja, pero no está astillada, y aunque los rieles están sucios, no lucen desgastados. Los 3 amigos se detienen frente al túnel. Las vías por su parte continúan. Atraviesan esa tenebrosa cueva. Israel, el mayor de los 3, mira cómo los rieles se desvanecen en el interior de aquella aterradora oscuridad. En el suelo hay madera destrozada, como si un tren hubiera destruido una barricada de maderos. A los costados del túnel se encuentran 2 grandes cruces de madera de aproximadamente 3 metros de alto y 1,70 m de largo. En otro tiempo fueron símbolo de solidaridad y luto por las personas que fallecieron tras haber trabajado en ese sitio, pero ahora solo le dan un aire más espeluznante a ese lugar que se encuentra tan alejado de la civilización, casi escondido en el bosque, como un secreto horrible que sería mejor olvidar. ¿De verdad vamos a entrar?, inquirió Mateo, mirando la cruz del lado derecho del túnel. Esta se encontraba ligeramente torcida y bastante más deteriorada que su semejante del lado contrario. «Claro que vamos a entrar», respondió Ben. «Tú conoces bien el mito. Si llegamos al otro lado, seremos leyendas. Imagina la fama, las historias que les contaremos a las señoritas en el bar. Ellas enloquecerán por nosotros». «Sí, tienes razón», dijo Mateo con una ligera sonrisa. «Pero, ¿tú qué opinas, Israel? ¿Continuamos?». No hubo respuesta. La pregunta simplemente quedó en el aire. Israel miraba fijamente la oscuridad de la cueva.
Su cuerpo estaba ahí, junto a sus amigos, pero su mente estaba a 100 kilómetros de ellos, y a 9 años en el pasado. Israel se vio como un niño, sentado en el regazo de su abuelo, pidiéndole una historia de terror para dormir. Su abuelo, un hombre alto, de melena blanca y larga, lo vio con sus ojos nubosos, llenos de cataratas. El anciano, que ya casi era ciego, le dijo: ¿Una historia de terror? Sí, cuéntame una, muy terrorífica, por favor, suplicó el joven Israel. Vale, está bien. Pero no le digas a tu papá que te conté esta historia. No te preocupes, abuelo. Te juro que no le diré. Pero por favor, cuéntame una historia de miedo. Bien, tranquilo, vaquero. ¿Conoces la historia del túnel carmesí, verdad? Sí, todos la conocen, abuelo. Dicen que está embrujado y si entras no sales. Ya la conozco. Cuéntame otra. Tranquilo. Hay más cosas en ese sitio que nunca te contaron. Hay tanto de ese lugar que una sola vida no alcanzaría para relatar todo lo que ahí se vio. Hijo, tú no conoces la verdadera historia. A ti no te contaron el origen del túnel y qué pasó con todos los hombres que trabajaron en ese sitio. No, tú no conoces lo que pasó con aquel tren. Tú no sabes qué fue lo que se asomó esa noche de diciembre. Tú no sabes todo eso, dijo el viejo casi frenético. Su rostro amable se fue perdiendo con cada palabra, e Israel lo notó, y ya estaba muerto de miedo antes de que su abuelo comenzara con la historia. Pero no lo detuvo, y ese fue su primer error. El viejo continuó hablando. Quizás, de haber visto el rostro de su nieto, habría parado, pero no pudo verlo. Para llegar a la ciudad de San Clemente es necesario hacer un viaje de 6 horas, cosa que nadie quería hacer, menos hace 100 años, por lo que se decidió perforar la montaña de la Cruz Carmesí. Un tren de carga pasaría por el interior de la cueva y además estaría enganchado a media docena de vagones para pasajeros. Al principio hubo muchas personas que se rehusaban, pues tendrían que atravesar la montaña, y el solo hecho de pensar en todo ese trabajo ya los había dejado agotados, pero al final se decidieron. El trabajo comenzó en 1897, pero no fue hasta 1906 que finalmente terminaron la labor. El túnel medía aproximadamente 15 kilómetros. Fue un trabajo duro para los obreros, pero, para su fortuna, había un túnel que les había facilitado mucho su trabajo. En ese entonces se le conocía como la Cueva de los Duendes, ya que en las noches de luna llena, los valientes que se adentraban al bosque juraban que pequeñas figuras oscuras se reunían en la entrada del túnel y decían que canturreaban algo en un idioma extraño que no podían comprender o siquiera identificar. Pero lo más extraño de todo era que a la mañana siguiente, en los muros de la cueva y en el suelo, aparecían círculos extraños con inscripciones que nadie fue capaz de traducir, si es que tenían algún significado real en primer lugar. Como sea, cuando terminaron con el trabajo, algo raro pasó. Los hombres que habían hecho el túnel murieron, todos ellos, pero no lo hicieron dentro de esa caverna. No, murieron de diversas razones poco después de concluir su labor. Algunos se suicidaron sin razón aparente. Otros tuvieron accidentes en extremo raros, como si buscaran deliberadamente terminar con sus vidas. Algunos fueron asesinados por personas completamente ajenas a ellos. No sé qué me pasó, era lo que usualmente le decían sus asesinos a las autoridades. Pero lo más extraño de todo fue que todos murieron exactamente 6 días después de haber terminado el túnel, que ahora se llamaba Carmesí, por la montaña y por la gran cantidad de arcilla roja que se extrajo del interior. Todos en la región se enteraron, por lo que se colocó una cruz al costado del túnel, una de nuestro lado y otra al extremo contrario en San Clemente. Fue lamentable, pero el trabajo no paró. Se comenzaron a colocar las vías, y un mes después el trabajo concluyó. Era el año 1909, pero se había decidido que el viaje inaugural sería hasta el 1 de enero de 1910. Nadie tuvo objeción. Después de todo, solo faltaban 4 meses, pero la maldición del túnel atacó de nuevo.
6 días después de haber terminado de colocar las vías, todos los obreros que habían trabajado en el túnel carmesí murieron, pero esta vez por un único motivo. Todos los hombres murieron quemados, todos, no hubo ninguna excepción. Algunos fallecieron en sus casas y otros en las calles, pero lo más aterrador de todo fue lo que sus amigos y familiares decían. Ellos aseguraban que el fuego había empezado de la nada, que los hombres empezaron a sentir un intenso dolor de estómago. Incluso algunos llegaron a arañarse el vientre con las uñas, desesperados por el terrible dolor que los aquejaba. Y después, cuando el ardor era totalmente insoportable, algo aún más horrible y extraño ocurría. Como si el fuego iniciara desde sus intestinos, los hombres morían quemados con ese fuego que provenía de su interior. Y ese misterioso fuego no se podía extinguir. En pocos segundos envolvía completamente a sus víctimas, y aunque muchos se encontraban recostados en sus camas, las mantas no se incendiaron con ellos. Al igual que la vez anterior, se colocó una gran cruz al costado del túnel, pero esta vez del lado contrario. Y como puedes imaginártelo, en el pueblo pensaban que el túnel carmesí estaba maldito. Pero eso no bastó para impedir que el viaje inaugural se realizara en la fecha prometida. Es decir, por más lamentable que fuera el acontecimiento, la maldición ya había terminado. Nadie tendría que entrar a trabajar. Ya solo era necesario sentarse y esperar unos minutos para salir del otro lado, ¿verdad? Pero fue un error. Era el 1 de enero del año 1910. En ese primer viaje no llevaba ninguna carga. La gente en la multitud y en el tren estaban contentas y emocionadas. Todos parecían haber olvidado lo ocurrido 4 meses atrás. El tren inició su marcha. Solo le tomaría 20 minutos llegar al otro lado, por lo que en San Clemente muchas personas se encontraban del otro lado para darles la bienvenida a los afortunados que pudieron disfrutar el primer viaje en el interior del túnel carmesí. Pero tras 30 minutos el tren aún no salía. Después pasaron otros 20 minutos y el tren no llegaba. Cuando pasaron 90 minutos, todos en San Clemente suponían lo peor. Creían que el tren se había atascado en el interior, o algo peor, quizás un derrumbe. Una docena de policías se disponían a entrar, pero cuando se acercaron, una potente luz los hizo quitarse del camino. Pero nadie se alivió al ver esa luz, ni siquiera yo, que apenas era un niño pequeño. Nadie se alivió porque esa luz era roja, roja como el fuego del infierno. Lastimaba la vista, y cuando el tren finalmente salió del túnel, la luz se extinguió, desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si solo hubiese sido producto de nuestra imaginación. El tren parecía encontrarse en perfecto estado. Al menos por fuera todo parecía normal, pero nada más alejado de la realidad. Algo chorreaba por los costados del tren, algo rojo. Ese horrible rastro carmesí continuó haciéndose más y más largo hasta que el tren se detuvo. Avanzaba lentamente, pues ya nadie lo manejaba, y cuando se detuvo, los policías se acercaron a las puertas. No las abrieron de inmediato, pero cuando al final se decidieron, litros y litros de sangre brotaron de las puertas. Un enorme charco de sangre se formó bajo el tren. La escena fue horrible, tanto que ni siquiera supe qué pensar. Solo sentí miedo, pero no grité. Nadie gritó, de hecho. Hubo un segundo de silencio absoluto, pero después, la multitud gritó. Los oficiales lucían aterrados, y el alcalde de San Clemente estaba muerto de miedo ante la inverosímil escena. No supe más ese día, pues mi papá y mi mamá me obligaron a cerrar los ojos hasta llegar a casa, como temiendo que algo más ocurriera. Afortunadamente, nada más pasó, pero días después escuché a mi padre contarle a mi madre lo que había pasado. La voz de mi papá temblaba, casi parecía que se desmayaría. Nunca antes escuché a mi padre así, y nunca más lo oí hablar con esa voz. Él le dijo a mi madre que dentro del tren no había nadie vivo, pero que eso no era todo, pues cuando decía que no había nadie, era de manera literal.
No se encontró ningún cuerpo, ni huesos o carne, solo había sangre y ropa. Fue como si algo hubiera entrado, solo para arrebatarles de un tirón sus esqueletos y músculos, pero de algún modo la sangre se quedó ahí. ¿Cómo es posible eso? Dijo mi padre a mi madre. Vi cómo mi mamá temblaba. Ella no quería escuchar más, pero se obligó a preguntar por más detalles. Mi padre movió la cabeza de un lado a otro, pero continuó hablando y dijo: sí, en el techo de uno de los vagones había un enorme agujero, pero solo en uno de ellos. Yo comencé a temblar como un loco y no soporté. Entré llorando a la habitación de mis padres y le pedí a mi papá que dejara de hablar. Él calló y no volvieron a hablar del tema. Y, con ese único viaje, el túnel carmesí dejó de ser utilizado. O debería decir que solo los trenes dejaron de pasar por ese sitio maldito. Durante los 20 años siguientes, muchos intrépidos, principalmente aventureros de otras ciudades, acudían al túnel carmesí en búsqueda de aventuras, pero nadie salía. Todos los idiotas que entraban se quedaban en ese sitio. ¿Qué les había pasado? No lo sé. Seguramente murieron. El problema llegó a tal punto que las autoridades decidieron cubrir la entrada del túnel con tablas y rocas. Y aquí es donde entro yo, dijo el viejo con una voz nerviosa. Pasó la lengua por sus labios resecos mientras intentaba recordar bien esa última parte. En ese entonces yo ya no vivía en San Clemente. Me había mudado a esta ciudad. La labor para cubrir el túnel cayó en mí y otros 5 compañeros, pero ya solo recuerdo a uno de ellos, a Fernando. Era un idiota. El anciano cayó de nuevo, pero esta vez parecía que era por respeto. Trabajamos todo el día. Era el 15 de diciembre. Habíamos cubierto casi toda la entrada a la caverna. La noche llegó especialmente pronto ese día. Todos nos apresuramos. No queríamos congelarnos por el frío de la noche. Pero algo raro pasaba. Ninguno de los 6 teníamos puestos nuestros abrigos. Es más, sudábamos, como si trabajáramos bajo el sol de verano. Me puse nervioso en cuanto me percaté de que el túnel era el responsable. De la caverna emanaba un calor sofocante, casi como si una criatura colosal exhalara. Les dije a todos que mejor nos fuéramos. Casi todos aceptaron. Quizás también se habían percatado, ya que tomaron sus cosas y se alejaron de la entrada del túnel. Pero 2 de ellos no querían irse aún. Decían que era mejor acabar hoy para no regresar mañana. Uno de ellos era Fernando. Él se encontraba a unos 3 metros de la entrada del túnel cuando vimos esa cosa. La frente del viejo estaba perlada por el sudor, pero no dejó de hablar. Dentro de la caverna, asomándose sobre la barricada que habíamos hecho, se encontraba un ser gigantesco, de piel roja y brillante, como si generara su propia luz. Esa cosa tenía la cabeza alargada, como la de una cabra. Contaba con 2 largos cuernos, pero no tenía ojos o boca. Era solo una silueta roja, inexpresiva, grande e intimidante. Parecía haber salido de una pesadilla. Uno de mis compañeros le gritó a Fernando, quien al ver nuestras caras se petrificó por un segundo. De a poco miró sobre su hombro, levantó la vista y él lo vio también. Gritó como nunca antes escuché gritar a alguien. Se alejó del túnel corriendo, pero no fue lo suficientemente rápido. La criatura dio una zancada enorme. Sus piernas eran extrañas, demasiado largas e inhumanas. No se parecían a nada que hubiera visto antes, y de un paso destrozó la barricada que tanto nos costó levantar. Cuando salió del túnel, pudimos apreciar su tamaño. Era más alto que el agujero de la caverna. Quizás medía unos 5 metros. Todos los demás también comenzamos a correr. Pero ese demonio atrapó a Fernando. Lo oí gritar nuevamente, pero esta vez sonaba sofocado. Al mirar sobre mi hombro, vi cómo esa cosa entraba de nuevo al túnel. Y no vi a Fernando, pero sí lo escuchaba.
cada vez más lejos, cada vez con más eco, cada vez más sofocado y desesperado, cada vez más muerto. El viejo volvió a guardar silencio. Su voz, en las últimas palabras, sonaban débiles y temblorosas. Carraspeó y después continuó. Fue imposible tapar las entradas a la caverna. Siempre que alguien lo intentaba, algo las destruía desde dentro. Por eso, aún hoy, se puede entrar al túnel, desde aquí y desde San Clemente. Y como supondrás, aún hay idiotas que entran al túnel carmesí. Y bueno, eso es todo, o al menos todo lo que yo recuerdo. El viejo miró a Israel. El anciano dibujó una sonrisa, pero por sus mejillas rodaban un par de lágrimas. ¿Ya estás listo para dormir? Israel, ¿continuamos? ¿Ah? Los gritos de Mateo finalmente hicieron reaccionar a Israel. Sí, continuemos. Con esas últimas palabras, los tres jóvenes comenzaron a caminar al túnel carmesí. Y ese fue el segundo error de Israel. Mientras pasaban entre las cruces de madera y se adentraban en la oscuridad, Israel dijo una última cosa, pero en un tono tan bajo que ninguno de sus amigos lo escuchó. Abuelo, yo soy un idiota también. Algunos creían que era solo una creepypasta. Algunos aseguraban que estaba parcialmente inspirado en una criatura mitológica antigua que iba cambiando con el paso de los años, tratando de asemejarse lo más posible a un ser humano. Y otros hablaban de él como un ser real que había aparecido en este mundo, invocado o creado quizás por la conciencia colectiva. Tantas personas, creyendo tan fervientemente en él, lo invocaron en este mundo como si fuera una especie de tulpa. Tantas supuestas pruebas de su existencia no eran del todo fiables, es decir, las imágenes y los videos son fáciles de falsificar. Pero ¿qué hay de un esqueleto? Hoy les contaré la historia de cómo encontré el cadáver de Slenderman. No soy un hombre muy sociable. De hecho, siempre que me es posible, intento perderme en las arboledas aledañas a la ciudad. Estar aquí, pese a los peligros que eso representan, sigue siendo mejor que el ruido de los autos y los gritos de la oficina. Quizás por eso incluso un ser tan increíble como Slenderman prefiere estar lejos de la sociedad humana y quedarse en los bosques. Con las habilidades que muchos aseguran que posee, seguramente podría dominarnos sin problemas, sobre todo por un importante detalle que más adelante revelaré. Aquella fría mañana de noviembre me encontraba en uno de mis paseos matutinos. Aprovechando que era fin de semana, caminé por horas, pero increíblemente no vi a ningún animal en el bosque. No, fue más que eso. Tampoco había ruido en aquel sitio. Claro que en invierno los animales prefieren resguardarse de las bajas temperaturas y solo salen si es absolutamente necesario, pero en todo el tiempo que estuve allí no vi ni siquiera una liebre. Disfruto del silencio, pero tras llevar casi 2 horas escuchando solo mi propia respiración, comencé a ponerme realmente nervioso. Casi estuve a punto de darme la vuelta y regresar por donde vine, pero entonces, entre el hermoso manto blanco de la nieve, vi algo que resaltaba demasiado. Era algo alargado que se encontraba tirado en el suelo. Era oscuro, por lo que supuse que aquello no pertenecía al bosque. Más intrigado que nervioso, me acerqué hasta aquello. Pero, con cada paso, mi valor se desvanecía. Mi corazón comenzó a latir velozmente. Podía escucharlo en mis sienes. Aquello tenía la apariencia de un humano, pero era demasiado grande. Aún así, y pese a lo extraño de aquello, cuando noté que llevaba un traje negro,
Corrí a toda velocidad para, según yo, ayudarlo, si es que aún estaba vivo. Removí la nieve que tenía encima, pero cuando vi su rostro, el horror de aquella imagen me hizo proferir el grito más largo, aterrado y estridente que jamás había escuchado. Retrocedí con mis palmas y talones hasta chocar contra un árbol. No podía creer aquello. Ver un cadáver por vez primera es una experiencia horrible y hasta traumática. Pero ver el cadáver de un ser mitológico es algo aún más impactante, sobre todo por su horroroso aspecto, tan similar al de una persona. Me quedé hiperventilando, mirando ese cadáver con ojos como platos, pero al final logré levantarme y acercarme hacia aquello que por sus ropas, tamaño y apariencia debía ser el legendario Slenderman. A medida que se desvanecía el miedo, la incredulidad comenzó a hacerse presente. Miré en todas direcciones, tratando de encontrar una cámara escondida o algo, pero estaba claro que yo estaba solo allí. Llegué hasta donde estaba aquel cadáver y noté cosas que había ignorado en un primer momento por el miedo. Lo principal era que, increíblemente, Slenderman tenía cuencas y algo como una boca, pero su mandíbula estaba soldada al resto de su cráneo, por lo que dudo mucho que pudiera abrirla. Aún así, lo que más me impactó fue saber que a pesar de no mostrar rasgos en el rostro mientras estaba con vida, Slenderman sí que debía poseer globos oculares. Quizás se encontraban cubiertos por una delgada capa de piel para protegerlos, o tal vez era ciego y mantenía los párpados cerrados. No sabría decirlo. No puedo creerlo, me dije, absolutamente maravillado y aterrado. Dirigí mis manos hasta mis bolsillos, pero al palpar sobre estos, recordé que siempre salgo sin mi celular, pues, pese a la pésima recepción del bosque, los mensajes de texto de mi trabajo jamás dejan de llegar. Maldije, pero no estaba demasiado lejos de la ciudad, y llegar hasta allí no era realmente difícil, pero debía apresurarme. Aún no era tarde, pero el tiempo apremiaba. Debía ser el primero en mostrárselo al mundo. Pero cuando me di la vuelta para regresar por donde vine, me detuve en seco. Mis ojos estuvieron a punto de salirse de sus cuencas, y mi corazón se detuvo por completo. Allí, justo encima de mis huellas, se encontraba un ser alto, de piel pálida, vestido con un traje negro y sin rasgos visibles en su rostro. Era otro Slenderman, o quizás era el Slenderman verdadero. Aquella cosa se quedó totalmente quieta, pero su rostro claramente apuntaba en mi dirección. El terror más absoluto me invadió. Di media vuelta para tratar de escapar de aquello, pero al mirar en esa dirección, vi a otros dos Slenderman. Volví a gritar, pero esta vez sonó más como un quejido de profundo dolor. Miré a mi izquierda y luego a la derecha, pero no corrí en ninguna de estas direcciones, pues estaba rodeado por docenas de Slenderman. Mi corazón estuvo a punto de reventar, mi vista se estaba nublando por el miedo, sudaba y me temblaban las piernas al mismo tiempo. Me sentía atrapado, mucho más que en la ciudad o en cualquiera de las asquerosas reuniones de la oficina, y por vez primera maldije no estar allí. Aquellos monstruos comenzaron a estirar sus manos en mi dirección. Pensé que era mi fin, pero sus extremidades me ignoraron y fueron directo por su semejante. Todos lo tomaron de un sitio distinto, y entonces creí que quizás se lo llevarían. No fue así. Todas y cada una de las manos tiraron con fuerza del cadáver,
Lo hicieron pedazos de un segundo a otro. Luego sus brazos regresaron a la normalidad, llevando consigo un trozo del Slenderman muerto. Y luego aquellos seres abrieron algo como una boca espantosa, con un chasquido que me hizo pensar que algo se había roto. Acto seguido, comenzaron a devorar lo que habían agarrado del cadáver. Grité y chillé, y no solo por el miedo. También gritaba para tratar de opacar el sonido que se producía al mascar los huesos de ese cadáver. Con miedo, pero movido por la adrenalina, salí corriendo en dirección del Slenderman, que había aparecido por el camino que utilicé para llegar a ese maldito lugar. Pasé por un lado de este. Para mi fortuna me ignoró, o estaba muy ocupado comiendo para hacerme caso. Corrí tan rápido que logré salir del bosque en menos de una hora. Al pisar el asfalto de la carretera, me sentí a salvo. Coloqué mis manos en las rodillas y respiré profundo, tratando de recuperar el aliento. Pero como si algo me llamara, me di la vuelta por un instante. No debía hacerlo, porque al ver de nuevo en la dirección del bosque, pude ver a docenas, o quizás cientos de Slenderman en aquel lugar, todos con esa extraña boca deformada que parecía una sonrisa malévola y horrible. Comencé a correr de nuevo, y esta vez no miré atrás ni me detuve hasta llegar a mi casa. Como lo deben suponer, jamás regresé al bosque, y jamás lo haré. Y no solo porque ahora sé que Slenderman existe, sino por algo aún más horrible y peligroso. Slenderman existe, y hay cientos o quizás miles de ellos. Para el final de la década comenzaron a caer personas del cielo. Siempre estaban desnudas, sin ninguna prenda, siempre con una sonrisa petrificada en sus rostros. Al comienzo solo fueron unos cuantos, pero luego cientos, y miles caían de una sola vez, destruyendo autos, hogares y bloqueando las autopistas. Se hicieron descubrimientos extraños por medio de investigaciones. Eran humanos, pero carecían de toda sangre, intestinos y corazón. Nadie podía explicar las sonrisas repulsivas que tenían o de dónde provenían. Fue una mujer en Costa Rica quien hizo el más perturbador descubrimiento. Identificó a uno de los cuerpos caídos como un pariente suyo que murió hace mucho, cuando ella era una adolescente. Entonces se concretaron más y más identificaciones. Dentro de poco, las personas estaban descubriendo a sus allegados fallecidos por medio de las grabaciones de video que circulaban en las noticias y por las pilas de cadáveres y crematorios. Nadie podía explicar por qué estaban regresando, cayendo desde el cielo. Pasaron varios meses antes de que se observara algo todavía más angustiante. Luego de eliminar los cadáveres, no tomaba mucho hasta que el mismo cuerpo volvía a caer en picada desde el cielo. No nos podíamos deshacer de ellos, sin importar que las personas estaban siendo asesinadas por el volumen creciente de cuerpos caídos, y no mucho tiempo después de su entierro, ellos también comenzaban a caer. Mi madre fue asesinada por un cuerpo que la aplastó en plena calle. En cuestión de semanas, los noticieros reportaron un cuerpo que se había quedado atascado en el parabrisas de una avioneta. Vi el rostro sonriente de mi madre, más feliz de lo que jamás la había visto. Dicen que el infierno está lleno, que los muertos regirán la tierra. Pero, ¿qué hay del cielo? Mike es el único amigo que he tenido. No es fácil hacer amigos cuando eres el tipo de persona a la que le gusta torturar animales pequeños. En la escuela secundaria, las pocas veces que me metí en problemas fueron descartadas como pasiones adolescentes. Creo que mi papá se dio cuenta de las ardillas y los gatos callejeros, pero mantuvo su boca cerrada.
A los 18 años me alisté en el ejército y para ese entonces había aprendido mucho sobre cómo encajar. No fue hasta mi primera misión que los mandamases se dieron cuenta de que algo andaba mal conmigo. Ahora bien, a pesar de lo que puedes ver en los medios liberales, la milicia definitivamente no busca personas como yo. Tuve que engañar a muchas personas inteligentes para asegurar mi boleto a Kabul. Sin embargo, como todo lo demás en esa industria de violencia extrañamente burocrática, si descubren que tienen a alguien como yo y no pueden sacarlo de ningún cargo, existen procedimientos y protocolos con tal de sacarle el mayor provecho a esa herramienta deforme. He luchado para el gobierno por años, no por disciplina ni por patriotismo o responsabilidad, conceptos que realmente no entiendo, sino porque me encomendaron la única cosa que disfruto. He visto conflictos, pero no como los que lees, ni fue en Afganistán o Irak, ni siquiera en Pakistán. Sospecho que a Mike le dieron la orden de convertirse en mi amigo, pero no me importa. Es la única persona en mi vida que no me juzga, el único que no me ha visto con la incomprensión y el asco que he visto en los rostros de hombres con estrellas en sus hombros cuando me felicitan por haber cumplido algo que consideran repugnante. La mirada que mi padre me dio en su lecho de muerte. Mike me ayuda a mantenerme equilibrado, me da apoyo, me felicita cuando logro contenerme, pero nunca me reclama cuando no. Ni siquiera vaciló cuando encontró los restos de esa familia con la que me había cruzado en Kinshasa, luego de que terminara mi asignación con unos cuantos días libres y sin que nadie estuviera viendo por encima de mi hombro. Le cuento cuando me contengo y él me dice: bien hecho, amigo. Le cuento siempre que me mantengo a raya y él me dice que está contento. En mi caso, no tengo sentimientos románticos. Las mujeres parecen sentirse atraídas a mí cuando buscan una desinhibición violenta, y eso está bien por mí. Y está bien para la mayoría de ellas. Se van amoratadas pero sonrientes. Solo unas cuantas han tratado de presentar cargos. Pero Mike es un romántico, casado con su enamorada del colegio, y a mí me parece la cosa más linda. Así que cuando regresó de su despliegue militar y encontró una casa vacía con papeles de divorcio pegados en la puerta, no me pareció la cosa más linda. Ella incluso se llevó los bombillos de la luz. Dejó una nota diciendo que se había estado cogiendo a alguien más por años. Mike lucía demolido mientras me hablaba de su esposa y este bastardo, pero le dije que no los lastimaría. Y él me dijo que estaba contento. Supe que me mintió. Supo que le mentí. Había una vez un grupo de astronautas que viajaban hacia un planeta desconocido en los confines más lejanos del universo conocido. A medida que se acercaban a su destino, comenzaron a notar algo extraño en las estrellas que los rodeaban. Parecían moverse de una manera extraña y antinatural, como si hubiera algo vivo detrás de ellas. Finalmente llegaron al planeta y aterrizaron en su superficie. A medida que exploraban su entorno, se dieron cuenta de que todo parecía estar muerto. No había signos de vida en ninguna parte, y las ruinas de una antigua civilización era la única evidencia de que alguna vez hubo algo allí. Mientras exploraban, uno de los astronautas descubrió un extraño artefacto. Parecía ser una especie de dispositivo de comunicación, pero estaba tan deteriorado que apenas podían entender su función. Sin embargo, después de examinarlo cuidadosamente, lograron encenderlo. Al principio solo escucharon un ruido estático, pero luego una voz susurrante comenzó a hablarles desde el otro lado. Era una voz antigua y retorcida, que parecía estar hablando en un idioma extraño que no deberían poder comprender. Aún así, las intenciones de su mensaje llegaban directamente a su cerebro. A medida que seguían escuchando, comenzaron a darse cuenta de que esta voz estaba hablando sobre algo oscuro y muy aterrador. La voz habló sobre un ser antiguo y cósmico que habitaba en los confines más lejanos del universo. Una entidad tan antigua y poderosa que la humanidad no podía siquiera comprenderla.
La voz les dijo que este ser estaba despierto y se estaba acercando a ellos a través del universo, y que pronto llegaría a su planeta. Los astronautas intentaron desconectar el dispositivo, pero ya era demasiado tarde. A medida que la voz hablaba, los cielos se oscurecieron y las estrellas comenzaron a moverse hacia ellos en una danza extraña y antinatural. Los astronautas supieron entonces que algo horrible estaba sucediendo y que nada de lo que pudieran hacer podría detener lo que estaba por venir. La última cosa que escucharon fue la risa loca y triunfante del ser cósmico, mientras las estrellas se alineaban para crear un portal que permitiera su entrada a este universo. Y así, los astronautas y la humanidad fueron borrados del mapa, olvidados por siempre en el cosmos infinito. En los confines más profundos del espacio se encuentra un planeta como ningún otro. Su superficie está cubierta de zarcillos palpitantes que se retuercen y parecen desafiar todas las leyes conocidas de la física. Se dice que el planeta está vivo, un ser sensible que devora todo lo que se acerca demasiado. Un día, un grupo de astronautas se aventuró demasiado cerca del planeta, sin darse cuenta de su verdadera naturaleza. Cuando aterrizaron en su superficie, fueron inmediatamente envueltos por los zarcillos retorciéndose. Sus gritos resonaron a través del espacio. El planeta pareció absorber su esencia misma, dejando nada más que trajes espaciales vacíos. Cuando su transbordador trató de escapar del alcance del planeta, se dieron cuenta demasiado tarde de que ya los había atrapado. El pánico se apoderó de ellos mientras observaban los zarcillos trepando por los costados de la lanzadera, buscando una forma de entrar. La desesperación se apoderó de ellos mientras se defendían, pero no sirvió de nada. Fueron consumidos por el mismo horror cósmico que se había apoderado del planeta. Y así el planeta permanece, un faro de terror en el vacío infinito del espacio. Sus zarcillos se extienden en todas direcciones, hambrientos de nuevas presas, siempre esperando, siempre observando. Había una vez un bosque misterioso y encantado que se decía que estaba habitado por criaturas extrañas y aterradoras. Muchas personas se habían aventurado en el bosque en busca de fama y fortuna, pero pocos regresaban para contar la historia. Un día, un grupo de excursionistas decidieron explorar el bosque para ver si podían descubrir los secretos que escondía en su interior. Mientras caminaban por los senderos, comenzaron a notar que los árboles parecían estar vivos, moviéndose y retorciéndose de una manera antinatural. En poco tiempo se dieron cuenta de que algo siniestro acechaba en las sombras del bosque. De pronto, una criatura que solo podría describir Lovecraft emergió de la espesura de los árboles. Era una criatura que parecía una mezcla de pulpo y araña, con tentáculos retorcidos y ojos amarillos que brillaban en la oscuridad del bosque. Emitía un zumbido extraño y aterrador, como si fuera una especie de canto hipnótico. Los excursionistas intentaron huir, pero la criatura los persiguió implacablemente a través del bosque. Los árboles se movían y retorcían a su alrededor, haciéndolos tropezar y caer. La criatura los alcanzó finalmente, y sus tentáculos los envolvieron en un abrazo mortal. Uno por uno, los excursionistas fueron arrastrados hacia la criatura, que comenzó a absorber sus energías vitales. Mientras luchaban por escapar, se dieron cuenta de que la criatura no era de este mundo. Era un ser que había venido de las profundidades del universo y que ahora estaba aterrorizando a los habitantes de la Tierra. A medida que la criatura se alimentaba de sus energías, los excursionistas comenzaron a sentir que su vida se desvanecía lentamente. Sus cuerpos se debilitaron y perdieron la capacidad de moverse, y sus mentes se nublaron con una niebla oscura y tenebrosa. Finalmente se quedaron inmóviles, sin aliento, incapaces de moverse o hablar.
La criatura satisfecha desapareció en la oscuridad del bosque, dejando atrás un grupo de cadáveres inertes y sin vida. Nadie en la tierra se dio cuenta de su llegada, ni de su partida, pero el bosque nunca volvió a ser el mismo después de ese encuentro siniestro. Con el tiempo, el bosque se convirtió en un lugar maldito y oscuro, donde la gente evitaba aventurarse por miedo a encontrarse con la criatura que lo habitaba. La leyenda de los excursionistas desaparecidos se convirtió en una historia macabra que se contaba alrededor de las hogueras en las noches de luna llena, como una advertencia de los peligros que se echaban en las profundidades del universo. Una extraña estatua se había convertido en el centro de atención de un pequeño pueblo oculto en medio del bosque. Esto debido a que había aparecido de la nada. Nadie sabía de dónde venía ni quién la había dejado allí, pero todos estaban perturbados por su apariencia. Era imposible describirla con palabras. Estaba hecha de un material desconocido y oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Lo más extraño de todo era el líquido que escurría de una de las extremidades de la estatua. Era de un tono verde que recordaba al agua de un sucio pantano y se derramaba hasta la base, que era hueca como una fuente. Los habitantes del pueblo intentaron mover la estatua al principio, luego intentaron derribarla, pero era demasiado pesada y dura, incluso para una bola de demolición. Un día, un joven del pueblo decidió probar el líquido que goteaba de la estatua. El efecto fue inesperado y adictivo. El chico quedó fascinado por el sabor y bebió por horas y horas, a pesar de que su cuerpo estaba lleno. Finalmente las autoridades decidieron llevarse al joven, ya que su comportamiento se había vuelto extraño e inquietante. Sin embargo, las cosas no salieron bien para el joven. Su cuerpo comenzó a hincharse y a cambiar de color, y sus extremidades comenzaron a caerse. A pesar de todo, el joven solo podía decir una cosa: más, quiero beber más. Al día siguiente, el joven murió, pero lo que quedó no era un simple cadáver. Era como si hubiera emergido algo más de su cuerpo. Nadie sabía qué era o qué había sucedido exactamente, pero el pueblo decidió tomar una medida extrema: colocar concreto alrededor de la extraña estatua negra. Sin embargo, la pesadilla estaba lejos de terminar. A veces, algo oscuro y veloz pasaba por las calles del pueblo, y los cerdos, las vacas e incluso los humanos desaparecían misteriosamente. Nadie sabía qué estaba sucediendo, pero todos sabían que tenía algo que ver con la extraña estatua. Los habitantes del pueblo pensaron en desenterrar la estatua, pero era demasiado peligroso. En su lugar, decidieron mantenerla sepultada y evitar cualquier contacto con ella. Pero aún así, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La extraña estatua se había convertido en una leyenda oscura, y todos sabían que no se debía tratar con ella. La pequeña isla se encontraba en medio del océano, rodeado de un mar tranquilo y un cielo despejado. La vida allí era tranquila y monótona, y sus pocos habitantes se dedicaban principalmente a la pesca y a la agricultura. Todo esto cambió el día en que cayó el meteorito. El objeto tenía un extraño color que parecía una mezcla de verde y morado, y los habitantes de la isla se preguntaron si se trataba de algo peligroso. Pero lo más curioso de todo fue la reacción de las serpientes que habitaban la isla, como si supieran algo que los humanos ignoraban. Se acercaron al meteorito con gran interés y curiosidad. Los días siguientes fueron extraños y preocupantes. La comunicación con la isla se perdió, y los barcos que intentaron llegar allí se encontraron con un paisaje surrealista. Cientos de serpientes se arrastraban por la playa y la jungla, en cantidades demasiado grandes para la pequeña isla. Fue entonces cuando se prohibió la entrada a la isla, y la gente comenzó a sospechar que algo terrible estaba ocurriendo allí. Fue entonces cuando 3 jóvenes aventureros decidieron investigar por su cuenta.
Habían oído hablar de la isla y de los extraños sucesos que allí acontecían, y estaban decididos a descubrir qué estaba pasando. Con equipo especializado para protegerse de las mordeduras, llegaron a la playa y comenzaron a caminar hacia el poblado. A medida que avanzaban, los jóvenes se dieron cuenta de que algo extraño estaba pasando. El sonido de las serpientes parecía un coro de gritos, y la vegetación se movía como si tuviera vida propia. Finalmente llegaron al poblado, y lo que vieron allí les dejó sin aliento. En el centro del pueblo, sobre un pedestal improvisado, estaba el meteorito. A su alrededor, miles de serpientes se deslizaban en una danza frenética, como si estuvieran hipnotizadas por el objeto. Pero lo más aterrador eran las criaturas que se movían entre ellas. Eran seres deformes, con cuerpos y cabezas de serpiente, pero con brazos y piernas humanas. Miraron a los aventureros con ojos oscuros y brillantes, y un chillido horrible salió de sus bocas. Los jóvenes intentaron retroceder, pero era demasiado tarde. Las criaturas se lanzaron sobre ellos con una ferocidad salvaje, arrancando pedazos de carne con sus afilados dientes y garras. Los jóvenes gritaron de dolor, pero sus gritos fueron ahogados por el sonido de las serpientes y aquellas criaturas. Cuando finalmente terminó el ataque, la pequeña isla volvió a sumergirse en el silencio, pero las serpientes y las criaturas permanecieron allí, moviéndose en un extraño ritual alrededor del meteorito, como si estuvieran esperando algo. La isla fue abandonada para siempre y se convirtió en un lugar maldito del que nadie quería hablar. El meteorito permaneció allí, con su extraño y brillante resplandor, como si fuera una especie de faro para las serpientes y las criaturas que lo adoraban. La isla había sido tomada por completo por estas abominaciones, y cualquier intento de llegar a la costa sería una sentencia de muerte. Las serpientes, que una vez fueron inofensivas, se habían transformado en criaturas con colmillos y garras afiladas, capaces de atacar a cualquier cosa que se acercara a ellas. Y los habitantes de la isla se habían convertido en monstruos, deformes y retorcidos, con escamas y dientes que se asemejaban a los de las serpientes. A medida que pasaba el tiempo, la isla se volvió cada vez más peligrosa y extraña. Aparecieron ruinas antiguas y extrañas, que parecían ser la obra de una civilización antigua que había abandonado el meteorito durante siglos. Los edificios eran extraños y retorcidos, con extrañas inscripciones que no podían ser descifradas por ninguna persona viva. Los aventureros que habían intentado investigar la isla habían muerto, pero eso no detuvo a otros de intentar descubrir el misterio detrás del meteorito y las criaturas que lo adoraban. Sin embargo, todos los que se aventuraron en la isla nunca regresaron, y se dice que se unieron a la horda de serpientes y monstruos que habitaban allí. Con el tiempo, la isla se convirtió en una leyenda, una historia de terror que se contaba entre los pueblos cercanos. Los marineros que pasaban por la zona evitaban la isla, temerosos de ser arrastrados por la maldición que la rodeaba. Incluso los científicos y los investigadores se mantuvieron alejados, aterrados por lo que podrían encontrar en la isla y la maldición que parecía haber sido liberada con la caída del meteorito. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado descubrir el misterio detrás del meteorito y las criaturas que lo adoraban en la pequeña isla. Pero aquellos que han oído la historia de la isla y sus monstruos saben que es un lugar que nunca deben visitar. Una isla que ha sido condenada por el poder incomprensible del objeto que cayó del cielo. En su juventud, Luis vivía cerca de un cerro en cuya punta se encontraba una casa abandonada, y frente a esa casa
un pozo que lucía mucho más viejo que la propia vivienda, por lo que muy posiblemente la casa fue hecha mucho después, y se rumoreaba que si te quedabas mucho tiempo frente al pozo podías escuchar susurros, primero inentendibles y que podían ser confundidas con el viento, pero luego se escuchaban con claridad las voces que eran hipnóticas. Algunos decían que eran voces de personas amadas que te invitaban a saltar, por lo cual todos los que habían oído eso decidieron alejarse del sitio para nunca volver, pero Luis no era como los demás, era un aventurero y quería saber más de ese sitio, como por ejemplo, qué tan profundo era. Como todos lo harían al principio, lanzó una piedra tan grande como su puño al lugar, pero al no haber sonido después de medio minuto, decidió lanzar una piedra tan grande y pesada que apenas podía levantar con toda su fuerza. La lanzó y nada. Intentó medirlo con una cuerda. Primero una de 20 metros, pero se mantenía tensa. Luego una que estaba amarrada a otra y otra, pero nada. Siempre terminaba tensa. Casi parecía que el pozo no tenía fin. Con el paso de los días, Luis perdió un poco el interés y el viaje hasta el lugar era un poco largo, por lo que decidió dejar sus experimentos para otro día. Cuando volvió, miró a una mujer sentada a un lado del pozo. Era María, una mujer que había enviudado hace unas semanas. Como Luis no quería molestarla, decidió ir otro día, pero desde entonces, siempre que regresaba al lugar, María estaba allí, sentada con una mirada ausente, pero con una gran sonrisa. Esto le dio mala espina a Luis, porque sentía que la mujer estaba a punto de hacer una estupidez. Y así fue. Un día miércoles por la mañana, vio a la mujer lanzarse al pozo sin pensarlo ni un segundo. Fue tan rápida que Luis no pudo ni siquiera gritarle que no lo hiciera. El joven corrió al pueblo por ayuda, pero nada se podía hacer. El pozo era tan profundo que ninguna luz podía iluminar hasta el fondo, por lo que el cuerpo de María se perdió en las profundidades de aquel sitio, un lugar el cual decían que no tenía fondo y caería por siempre. Otros relataban que era un pasaje al mismo infierno, pero sin importar si aquello era verdad, lo único cierto es que el cuerpo de la mujer nunca sería recuperado. Luis no entendía al principio por qué María o cualquier persona haría algo como eso. Pero luego uno de sus amigos le diría que la mamá de María dijo que su hija aseguraba escuchar la voz de su difunto esposo en el pozo y le decía que saltara para que pudieran estar juntos otra vez. Eso bastó para que los pobladores se dispusieran a tapar el pozo para siempre. Si esto último ocurrió o no, es algo que Luis desconoce, porque se mudó pocos días después. Incluso hoy día el propio Don Luis no sabe si realmente taparon el pozo o si aún está frente a esa casita en la cima del cerro.